La música de las últimas 5 décadas es cada vez menos imaginativa y más previsible. Así de tajante se muestra un estudio publicado recientemente y que ha sido llevado a cabo por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. ¿Quiere decir esto que la música está llegando a su límite de creación? Lo que tú haces, en cierta medida, está regido por lo que has escuchado anteriormente. El límite lo marca la capacidad creativa de las personas, de los seres humanos. Yo creo que el mayor problema es que a día de hoy hay muy poca gente que realmente escuche un gran margen de música. El estudio, que ha analizado casi medio millón de canciones compuestas desde 1955 hasta 2010, señala que las canciones modernas cada vez se parecen más entre sí. En los últimos años la música cada vez ha tendido a unos parámetros cada vez más monótonos, por decirlo así. Lo que se ha ido consiguiendo es una menor cantidad de acordes, una menor cantidad de armonías, de instrumentos, y que las melodías todas tengan un mismo estilo. Parece que después de A va B, ¿sabes? Cuando pasas de A a C, ¿sabes? Se agradece, dices, me ha sorprendido. En general se ha convertido en una industria y por tanto las canciones, los álbumes, etcétera, se han convertido en productos. Imagino que es por no arriesgar demasiado e intentar colar el producto y que venda. Que se almacena en esos bichitos peligrosos que son los MP3 una gran cantidad de singles, a lo mejor 2 o 3 canciones de cada grupo, ¿sabes? Y sin que te des cuenta estás almacenando una cantidad de canciones que prácticamente en todas la estructura es la misma. Al partir un beso y una flor y se marchó. Es posible que la tendencia a parecerse sea debido a las modas y a apostar por fórmulas que funcionan, pero a la vez también han cambiado los hábitos de escuchar música. Desde hace unas décadas la música realmente está yendo en declive. Ahora hay prisas para todo y también para componer y para escuchar música. Yo recuerdo a mi padre cuando se sentaba a escuchar un vinilo. Yo creo que tenían más libertad para experimentar y eran los superventas de aquella época. Y hoy en día realmente yo creo que el problema es que la gente no se para a escuchar música. Nadie cierra los ojos a escuchar música, ¿sabes? Simplemente oye música. Antes había más riqueza armónica e incluso de ritmos y melodías. Ahora está todo súper acotado. Estaría bien que hubiera más riqueza y que estuvieran un poco las miras más abiertas. Pero los Ramones con 3 acordes han hecho toda una discografía. El estudio refleja que los músicos cada vez se dedican menos a innovar y a probar nuevas sonoridades. ¿Pero realmente se puede innovar o ya está todo inventado? Me parece un poco altivo, ¿sabes? Hablar de innovar. Me parece difícil innovar a día de hoy. Es muy difícil que ahora algo sorprenda, no sé, de una manera radical. Pero sí que creo que es importante pues, buscar un poco la diferencia. Saltarse la típica tirada de acordes, el típico ritmo, el típico tempo y la típica manera de hacer melodías. Yo creo que el aporte de instrumentos es bastante importante para conseguir algo un poco diferente. De cualquier forma, la música es un lenguaje y tiene que darse a entender. Una ruptura con todos los patrones provocaría que fuera incomprensible.